Si han visto cuando uno se defiende o trata de justificarse en una situación en donde no hay que realmente hacerlo, como, como cuando a uno le dicen, ah, es que usted, mm, a ver, no sabe cocinar, por ejemplo, que te digan que no sabes cocinar. Y para cualquiera eso es algo que no tiene mayor relevancia, pero digamos que una persona siempre ha estado tocada, ha estado afectada por el tema de que no sabe cocinar y eso lo ha hecho sentir mal por una u otra razón, porque no ha adquirido ese tipo de independencia, porque le gustaría hacerlo y no puede y eso lo hace sentir menos que los demás. En fin, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones en las que uno busca dar explicaciones a la persona, busca demostrar. Normalmente ese es el ego hablando. El ego es una identidad que uno construye. Eh, esa identidad generalmente, bueno, siempre uno la construye cuando es un niño pequeño. Obviamente va cambiando cuando uno va creciendo y a partir de las diferencias, de las diferentes experiencias que va viviendo. Pero cuando uno es pequeño, uno construye esta identidad básicamente para ser reconocido, aceptado y validado por los padres en primera instancia. Eh, y este pequeño al hacer eso va, va recortando partes de sí, va perdiendo su autenticidad para encajar en este molde en que es aceptado por los padres, cuyas ideas y percepciones, cuyos valores, cuyas creencias están muy influenciados por la sociedad. Así que esto es básicamente para encajar con los padres y en la sociedad. Así se crea ese ego, esa identidad. Y no para ahí. De hecho, esta identidad eh, se, se se permea, se forja a través de, o esta identidad se mantiene, se protege a través de unos mecanismos de defensa que sirven para que en cualquier situación esa identidad se siga manteniendo. Ahora voy a dar una explicación de esto con algo que me pasó ayer precisamente y esta es la razón por la que estoy haciendo este video para sacar a la luz todo eso. Bueno, resulta que ayer tuve una, un cumpleaños con mis compañeras de la universidad. eh, yo la paso muy bien con ellas son encantadoras y nos estábamos divirtiendo. eh, pero eh, cuando estuve con ellas, pasó algo curioso. Yo me siento generalmente bien con ellas, me siento muy cómodo, pero ese día en particular me sucedió algo, como que no estaba muy, digamos, parlanchín, no estaba hablando mucho, no estaba compartiendo o participando en las interacciones sociales como lo hago normalmente, y eso se notaba. De hecho, al final de la fiesta me dijeron algo así, como, ve, ¿y por qué no has hablado mucho, Fabián? Y yo lo que dije fue, no, es que a veces no me estimulan las charlas cotidianas, como las que uno llama superficiales, las famosas small talks. Les empecé a decir eso, como que prefería hablar sobre otro tipo de cosas, cosas que estimularan más mi mente, porque esas otras cosas simplemente a veces no me fluían. Y, y bueno, eso quedó así. Y ya. Después me di cuenta de que ese era mi ego
tratando de justificar o defender el porqué de su conducta, el porqué de su identidad. Y eso yo ya lo tengo analizado desde hace mucho, pero en esa situación simplemente me salió la excusa, la justificación de mi ego. Pero yo sé que en gran parte de mi vida esa justificación ha sido una excusa para cerrarme ante las personas por miedo a ser visto, a, a que me juzguen. Entonces es un tipo de máscara que mi ego creó para no ser dañado, una máscara de intelectualidad, como de persona, persona inteligente que no le gusta lo superficial, no le gustan las charlas que no demandan intelecto. eh, y pues esta máscara del intelecto al mismo tiempo me sirvió cuando era pequeño con mi familia, con mis padres, para ser aceptado, para ser validado, porque me decían, ay, usted es muy inteligente y me iba bien en el colegio y ese tipo de cosas. Y yo veía que eso le gustaba a mi familia. Entonces buscaba ser más así, como dando estaba construyendo esta identidad de inteligente porque mi familia es algo que se valora mucho. Por lo tanto, así fue mi vida. Me mostraba como una persona inteligente, como algo que yo valoro mucho, pero al mismo tiempo esa parte de mi identidad me funcionaba como defensa para precisamente, eh, por ejemplo, lo que pasó en esta situación. Al tener esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, cómo van a reaccionar las personas frente a lo que diga o haga, eh, ante esa posibilidad de mostrarme vulnerable ante las personas, surge la defensa, porque surge el miedo. Entonces esa defensa me pone esa máscara de intelectualidad y me aleja de los demás con la excusa de que soy diferente, no son iguales a mí, con la excusa de que mis temas de conversación no suelen ser los mismos que los de esas personas, entonces me cierro y eso lo hago precisamente para no sufrir. Entonces me di cuenta que sucedió eso en ese preciso momento. Y bueno, yo estaba en un proceso de entender todo esto que pasa en mí, que viene de ciertas experiencias y he mejorado mucho en ese tema. De hecho, normalmente yo hablo eh, con tranquilidad y de lo que sea con mis compañeras. Pero ¿por qué precisamente sucedió ese día? Y me pongo a pensar y es el hecho de que estábamos en una fiesta y todo ese ambiente me empezó a recordar a mi familia, a las fiestas, a las reuniones que hacen mis familiares, sobre todo cuando yo era pequeño. Y era un ambiente muy chévere y muy animado. Siempre se ha sentido el amor en esa familia, en esa parte de mi familia. Pero siempre tuve como estos inconvenientes con ellos, como de aislarme, no hablar mucho, como de estar en mi imaginación en lugar de estar con ellos interactuando para protegerme, para... Eso viene de una vergüenza de que... A ver, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza
es el miedo a que si las personas ven algo de uno que a uno no le gusta, porque todos tenemos inseguridades, complejos, cosas que no nos gustan, es ese sentimiento de que si las personas llegan a ver eso en uno, uno no va a ser digno de conexión. Y, y eso te detiene, eso, eso te cierra al mundo, te cierra a que te vean. Y es curioso porque precisamente para que haya conexión te tienen que ver. Si no nos vemos realmente unos a los otros, siempre vamos a andar en la superficialidad, en donde no hay espacio para una conexión profunda. Por eso es importante la vulnerabilidad, precisamente. Y, y desde pequeño me ha costado ser vulnerable. He trabajado mucho eso, de hecho me he expuesto mucho, pero a veces es como un reto. Y al experimentar esta situación con mis amigas, que me hicieron recordar esas etapas tempranas con mis familias, se me activaron, fue como si se me hubieran activado las alarmas. Me cerré, la vulnerabilidad, la posibilidad de que se generara vulnerabilidad, eh, se volvió nula por ese mismo cierre. Y, y a pesar de que yo les tengo una buena confianza a ellas, eh, simplemente el hacer esas asociaciones entre esa situación y las experiencias de mi infancia con mi familia hizo que no, que no pudiera llevar a cabo la forma de ser que he estado construyendo, que no se defiende, que, que actúa con espontaneidad, con ganas de conectar, con curiosidad. Y ahora bien, si alguien ve esto y se siente identificado, probablemente estará pensando, bueno, y qué tipo de cosas se pueden hacer ahí? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos evitar que ese tipo de cosas vuelvan a suceder? Y yo pienso que eso es complejo. Eh, Hay muchas formas de abordar el tema. Y como en estos momentos estoy improvisando un poco, entonces no tengo mucha claridad, también porque la experiencia sucedió hace poquito y la estoy hablando para poder asimilarla mejor, entonces estoy en este proceso de entendimiento, pero soluciones hay muchas, sí, como ir a terapia, por ejemplo, ir a terapia o aislarse de todo el mundo, irse para una selva a vivir rodeado de la naturaleza y animales que nunca te van a juzgar y vas a ser feliz tal vez o vas a entrar en depresión porque precisamente porque no hay nadie quien te juzgue y quien te reconozca y valide tu existencia. Bueno, los animales también lo harán, pero, pero siempre se busca como esa conexión humana. Ah, otra sería como lo que trató de hacer este alemán austriaco con el bigote chistoso, que es dejar en el planeta solo a las personas que se parecían a él y ya, y mandar a la ñola a todos los diferentes. A veces cuando pasan estas situaciones, este tipo de situaciones que a uno le incomodan, uno quisiera que hubieran sido diferentes. Y muchas veces este es ese ego queriendo cambiar las cosas. El ego que no acepta la vida tal cual y como es.
Así que pienso que una de las posibles soluciones es, en primer lugar, no, no darse palo, no machacarse, porque pues eso al fin y al cabo no va a servir para nada. Y eso crea separación dentro de uno. La crítica crea separación dentro de uno. Y cuando hacemos estas separaciones no logramos aceptar esa parte de nosotros, la cual este proceso de aceptación es súper importante. Entonces una parte es aceptar tu historia, aceptar cómo eres, aceptar cada parte de ti, hasta lo que no te gusta. Precisamente eso es ese es el trabajo que requiere más, que tiene más mérito. El aceptar lo que uno no le gusta, tanto físicamente como mentalmente, como emocionalmente. Cuando uno hace eso, es como un primer paso para la integración. Mientras que uno se mantenga dividido, no se va a poder integrar esa parte y no se va a poder cambiar. Entonces, paradójicamente, para cambiar hay que primero aceptar. Así que hay que aceptar los mecanismos de defensa que uno construyó para proteger esa identidad. Hay que aceptar las experiencias que a uno no le han gustado, que, que subyacen de esos miedos. Y hay que aceptarse a uno mismo. Además, aceptar también es muy importante porque cuando uno no acepta esas partes de uno, normalmente las niega, como pasó en esta situación que les comento. No acepté que estaba teniendo miedo de abrirme frente a mis amigas, mis compañeras, porque normalmente lo puedo hacer fácil. Y en ese momento ahí entró mi defensa a negar eso, a negar que no estaba sucediendo nada. Entonces la defensa construyó esta barrera, esta máscara de intelectualidad y eso hizo que negara esa parte de mí ante ellas y al mismo tiempo ante mí. Así que por eso es importante aceptar, porque en el momento en que acepté eso, pude darme cuenta del patrón. Si nosotros no aceptamos, no nos perdemos la posibilidad de identificar esos patrones de comportamiento, pensamiento, emoción cuando suceden. Porque si los negamos, no los vamos a ver. Entonces, si aceptamos eso con compasión, con amor, sin autocrítica, nos damos la posibilidad de integrar esas partes de nosotros, de darle su lugar y agradecerle porque en algún momento esos patrones, esos mecanismos nos protegieron y decidir con conciencia que, que ya queremos proceder de manera distinta. Ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Entonces, muchachos, pues si en algún momento viven ese tipo de experiencias, y eso me lo digo a mí mismo también, eh, si, si se dan cuenta de que está sucediendo eso en ese momento, si se dan cuenta de que hay una parte de ustedes que se siente angustiada y se está tratando de defender, simplemente sientan, sientan esa angustia, sientan en qué partes del cuerpo se sienten, si son cosquilleos en la espalda, presión en el pecho, no en la garganta. Permítanse sentir sin huir. Y eso implica sin sobreinterpretar, sin sobrepensar, porque eh, muchos tenemos el mecanismo
de intelectualizar nuestras emociones para no sentirlas. Entonces es como que las sentimos, pero como, como anestesiadas. Y eso hace que no las acabemos de entender completamente por más que intelectualicemos e intelectualicemos. Y bueno, hay otras formas de escapar de las emociones, como a través de, no sé, coger el celular, a través de, de morderse las uñas. Cada persona tiene sus formas de evadir las emociones. Entonces, en ese momento hay que identificar esas formas en que uno está buscando escapar de las emociones y simplemente sentirlas, sin importar lo incómodo que sea, atravesar esa emoción y, y después de eso hacer así sea un pequeño cambio de conducta, solo un pequeño y ya, por más mínimo que sea, eso ayuda, eso ayuda a dejar de sobreescribir el patrón. La conciencia, el sentir y el proceder un poco diferente con esa conciencia van dejando de reforzar ese patrón y así nos permitimos construir patrones nuevos. Y para eso se requiere valentía y todos tenemos esa valentía, solo hay que a veces confiar en que a pesar de la incertidumbre, a pesar de que estamos tomando nuevos caminos y no sabemos qué va a pasar y probablemente nos equivoquemos, confiar en eso, confiar en ese proceso que es tan hermoso y amar como resulte, incluso si las equivocaciones que llegamos a tener nos genera mucha incomodidad, es parte del proceso. Chao.